el amor de Dios por ti. Esta es la revelación más importante que puedes tener como creyente. En Juan 3:16, que es un versículo que pues es muy común entre los cristianos, es un versículo muy poderoso y con el cual nosotros pues generalmente compartimos el evangelio. Y este versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo que muchos hemos escuchado este versículo, lo hemos compartido, hemos hablado de él, tal vez hemos escuchado prédicas, los que no son creyentes, tal vez en algún momento lo han pues escuchado y dice que Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo para que todo en el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto es un versículo que es muy poderoso, que muestra el amor, ¿sí? El amor de Dios para el mundo, no solamente, o sea, para todas las personas, porque Él quiere que todos sean salvos. Pero esto es muy profundo y va mucho más allá. El mensaje que yo hoy quiero compartir y es que nosotros acá siempre vemos esa palabra, ¿no? Siempre nos comparten, no hemos escuchado, Jesús te ama, Jesús sonríe, es algo que a veces está en las camisetas, es un mensaje que generalmente vemos en todas partes. Perdón, un momento. Sí. Qué pena. Ok, es que, bueno, entonces estamos teniendo problemas con la llamada, pero bueno, ya mi esposo está revisando. Entonces, estaba compartiendo esto, ¿no? Que a veces se vuelve tan ligero que Jesús me ama y Jesús te ama y entonces se ha vuelto un mensaje como, ok, ya a veces hacemos un acuerdo mental con esta palabra o con esta interpretación o con este mensaje. Hicimos, ok, Jesús me ama, pero a veces tomamos el amor de Jesús como el amor que como hombres o como humanos hemos aprendido. Entonces nosotros tenemos un concepto de amor que es completamente diferente al amor de Dios, ¿sí? El amor de nosotros, los humanos, es un amor que siempre espera recibir algo a cambio. Es un amor que, pues tú me amas, pero me lo demuestras. ¿Cómo me lo demuestras? Con acciones. Yo te amo, yo te lo demuestro con acciones. Y siempre cuando amamos, o sea, cuando amamos a alguien, esperamos recibir algo a cambio o esperamos dar algo a cambio para demostrar cuánto amamos, ¿sí? Y lo que estas imágenes pues son sacadas, o sea, si tú pones Jesús te ama en Google o en, ¿sí? Es algo que tú ves montones y montones de que es un mensaje como muy popular y muy común, pero es un mensaje que o sea, que es muy profundo y que en realidad yo creo que Jesús me ama a mí, o sea, no al mundo, no, pero a mí yo experimento el amor de Jesús en mi vida. Yo soy consciente de eso o me he preguntado por qué me ama Dios o tengo alguna duda o realmente lo creo, realmente me he apropiado de ese amor pues, que el Padre nos ha dado a través de Cristo. Es decir, esto es muy importante y es es el tema de lo que vamos a profundizar hoy. Aquí quiero dar claridad en que no estamos hablando del amor que tú le tienes a Dios, ¿sí? No vamos o sea, esto va muy de la mano, ya lo vamos a ver, pero aquí principalmente el mensaje es que podamos entender cuánto nos ama Dios, ¿sí? Nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, es el primer mandamiento, es el más grande. Pero ¿cómo amamos a alguien que no conocemos? ¿O cómo confiamos en alguien al cual, pues,
no tenemos un conocimiento, ¿sí? Para amar hay que confiar, para amar hay que entregar. Entonces, tener el amor de Dios no se basa en tu desempeño. Entonces, muchas veces cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, empezamos a tratar de mostrarle amor porque estamos acostumbrados a esa clase de amor en donde yo demuestro cómo amo. Entonces, no se debe basar en el miedo a las obras. Entonces empezamos a hacer una cantidad de cosas para agradar a Dios, empezamos a hacer una cantidad de cosas para demostrar que somos dignos de que Dios nos ame o que merecemos el amor de Dios o que sí, que somos buenas personas o muchas veces decimos, bueno, pues Dios me ama porque yo me porto bien, porque yo soy juicioso, porque yo voy a la iglesia y bueno, porque hago una cantidad de cosas. Nuestras acciones no afectan a Dios y a su amor por nosotros, pero sí pueden afectar cómo reaccionamos ante Él. Entonces, el hecho de que nosotros seamos buenos o que seamos malos, Dios nos ama, Dios ama al mundo. Esto lo vemos en Efesios 2, del 1 al 7. El amor de Dios no es algo que vamos a hacer para Dios. Como lo hablaba hace un momento, el mundo representa y vive el amor así, de esta manera. Tú me das, yo te doy, tú me amas, yo te amo. Si yo te amo, yo hago esto. ¿Y qué pasa cuando no lo puedo hacer? ¿Y qué pasa cuando yo no puedo demostrar, o digamos en el ambiente cristiano, no, yo sirvo, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la palabra, yo madrugo, yo voy evangelizo, yo, mejor dicho, pero ¿qué pasa cuando no pueda ir? ¿Qué pasa cuando no lo esté haciendo? Entonces siento que no estoy amando lo suficientemente a Dios o qué pasa cuando me equivoco, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando caigo o simplemente, pues no sé, tengo un vicio o algo que no he podido superar, que, que he intentado, o tal vez no he podido dejar las groserías o la ira o algún tema que pues que no está bien y entonces digo, no, pues yo definitivamente no amo a Dios o pues Dios no me ama o porque no he podido superar esto. Entonces, el amor de Dios es lo suficientemente grande como para sobrepasar todo pecado. Por el amor de Dios cubre multitud de pecados. Entonces, vamos a Efesios. Ok. Efesios 2, 1 al 7. Sí, permítanme, por favor, un momento. Si alguien lo tiene la palabra y lo puede leer, lo agradezco mientras yo lo busco acá. Que no lo... Efesios 2, 1 al 7, por favor. O bueno, ya lo tengo acá. Entonces dice, y él, bueno, está en Reina Valera, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, el Señor nos amó, estando muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, siguiendo la corriente del mundo, la corriente de Satanás, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Mm? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué dice acá? Que el Señor no nos amó porque fuéramos buenos o porque no robáramos o porque no matáramos, no. Estábamos muertos en delitos y pecados y así nos amó. Entonces,
Esto comprueba parte de lo que pues he compartido, ¿sí? Hay mucho que pudiéramos ahondar en la palabra acerca de este tema, pero básicamente es que en realidad el Señor no es por lo que nosotros hagamos, es por su amor y por la gracia que Él en realidad nos ha dado amor y perdón. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos abandonar esa idea de que si yo hago esto, si hago lo otro, si me porto mejor, o ese pensamiento que a veces viene, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy una buena persona, si yo no le hago daño a nadie. Bueno, entonces es para que nosotros entendamos que el amor de Dios para nosotros no se basa en lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿por qué nos ama Dios? Bueno, muchas personas de acá piensan que ya lo saben todo sobre el amor de Dios y quieren pasar a cosas más profundas. Entonces, muchas veces cuando hablamos como así un mensaje muy popular, ¿no? Jesús te ama, ¿sí? Entonces, bueno, creemos que ya sabemos todo del amor de Dios, que sí, que y no entendemos queremos cosas más espirituales, pero no hay un tema más profundo, un tema más grande que traiga más libertad, que sea en verdad, que cambie nuestra vida, que entender en verdad cuánto nos ama Dios, porque esto nos da confianza, pero que sea una realidad para tu vida, una realidad que tú puedas experimentar y que no solamente sea una frase que tú dices o que porque lo dices en la Biblia, sino que sea una verdad para tu vida y que tú camines en ella, que tú vivas en ella, que te dé confianza para hacer lo que tienes que hacer, que tú tengas ese conocimiento, porque eso va a cambiar tu relación con Dios. Como decía al principio, cómo amar a alguien a quien tú no conoces y en quien tú no puedes confiar. Tú amas cuando confías y el amar a Dios sobre todas las cosas te protege a ti mismo. Entonces vamos a verlo. En Efesios 3:14 al 20 dice, por eso Pablo, el apóstol Pablo esto es una carta, y dice, por eso me arrodillo para orar ante el Padre de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre de Cristo que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y cimiento de su vida. O sea, si nosotros no tenemos amor, si el amor no es el cimiento de nuestra vida, pues hay muchas cosas que no podemos entender. Y aquí dice, así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo y cuán alto y profundo es su amor. O sea, el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. O sea, no vamos a poder eh, profundizar, o sea, vamos a ver algo muy por encima de lo que es el amor de Dios, porque supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Entonces, por eso el amor de Dios supera todo nuestro conocimiento, es la base, es la raíz, es poderoso. Entender cuánto nos ama Dios, conocer cuánto nos ama Dios, es algo que en verdad transforma nuestra vida. En 1 Corintios 2:9 dice, entonces, pero así está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Entonces, el amor de Dios para nosotros y nuestro amor hacia Dios, o sea, es poderoso, o sea, es poderoso lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? Cuando nosotros conocemos cuánto Él nos ama. En Romanos 5:8 nuevamente dice, en cambio Dios nos demostró su amor
en que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Entonces, lo mismo que hablábamos de Efesios y que pues no es por lo que hagamos, no es porque si este es mejor o bueno, lo que sea, pues merece más el amor de Dios. O sea, en realidad Dios nos ama porque Él es amor. Entonces, ¿por qué nos ama Dios? O sea, es que, ¿cómo así? Entonces, dice en primera de Juan 4:8 que Dios nos ama porque Dios es amor. Él es amor y la clase de amor de Dios es diferente a la forma en la que nosotros nos amamos. Su naturaleza, su carácter y todo lo que hace se basa únicamente en su amor por nosotros, no en nuestros méritos. En Primera de Corintios 13, y lo voy a leer, habla acerca del amor de Dios. Entonces dice que todo el capítulo habla de la preeminencia del amor. Lo voy a leer y dice, una parte dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y más abajo en los siguientes versículos habla acerca describe el amor de Dios. Entonces, el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Entonces, aquí, hermanos, yo quiero, esto es para que ustedes profundicen, ¿sí? Posteriormente puedan leer todo este capítulo y puedan comprender, puedan tener una muestra de lo que es el amor de Dios, de cuán maravilloso es su amor, de cómo es el amor de Dios. Porque en realidad, y aquí, para cómo yo puedo amar a los demás, o sea, cómo yo puedo experimentar ese amor hacia las demás personas, inclusive a mí mismo, porque muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos de una manera distorsionada, basados entonces somos los que decimos, nos decimos cosas feas, no nos vemos a través de cómo Dios nos ve y eso hace que nosotros pues no podamos experimentar en verdad el amor que Dios tiene para nosotros. Dios no es un Dios de palabras bonitas, de lo que piensa de ti, sino que es un Dios de movimiento hacia ti. Él tenía que mostrar y revelar su corazón y amor hacia ti, es decir, no es solamente porque lo dice su palabra, sino que Cristo nos lo demostró, nos ha demostrado su amor con acciones, con hechos, porque muchas veces vamos a hablar acerca de la compasión. Jesús y el Padre estaban movidos por la compasión, no por lástima. La lástima tiene que condena, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo lástima por alguien es cuando tal vez yo veo a alguien en la calle, pues tal vez que no tiene nada que comer o pues la está pasando mal o algo así, pero yo digo, ay, pobrecita esa persona, no tiene nada que comer, pero pues tal vez si trabajara, y ahí estoy condenando, tal vez si trabajara, tal vez tendría que comer, ¿cierto? Y entonces pues no estaría en esa situación. O la simpatía, que la simpatía implica distancia o lejanía, entonces de pronto vemos, ay no, los niños de tal país o lo que sea, están pasándola muy mal o están en condición de necesidad o están siendo violados o abusados, ay, pobrecitos, pero pues yo no puedo hacer nada. Ay, o sea, sí, me da pesar, pero no me lleva a ninguna acción, o sea, ok, me muevo en el momento, es decir, me da pesar o me da lástima. La lástima genera condena siempre, o si vemos al borracho que está tirado o al drogadicto que está tirado por allá,
drogado, decimos, ay, pobrecito, pero pues debería dejar de tomar, o si está pidiendo plata o lo que sea, porque siempre generamos esa condena. Pero la compasión no es nada de eso. La compasión lleva a una acción, y gracias a Dios que Dios tuvo compasión de nosotros, o misericordia, porque lo movió a una acción, lo movió a Dios a dar a su Hijo y a tener compasión de nosotros. Y Él nos demostró esa compasión en todo lo que Él hizo aquí y que sigue haciendo ahora. Entonces, alimentó a la gente, ¿sí? Entonces, estoy tratando de pasar muy rápido para poder traer todos estos principios. Entonces, estoy trayendo los versículos de esta manera para que pues podamos ver rápidamente el concepto. Pero entonces, en Mateo 9:36, cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos y eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces fue cuando alimentó a los 5,000. 5,000 eran los hombres, o sea, eran muchísimos más. Esto lo dice en Mateo 15:32, en Marcos 8:2. ¿Por qué los alimentó? Porque tuvo compasión de ellos y lo movió en acción. En este contexto, cuando alimentó a los 5,000, los discípulos antes le dijeron, Jesús, despídelos porque ya se hace tarde y pues tienen que ir a las aldeas a comprar pan. Y él les dijo, Jesús les dijo, aliméntelos ustedes. Y entonces fue que se hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero en realidad fue, y él dijo en Mateo 9:36, movido por la compasión. En sanidad, podemos ver muchísimos versículos en la Biblia, traje estos, acerca de que Jesús sanó a la gente. A veces, inclusive cuando una persona está enfermo, nosotros o está enferma, pero pues digamos, no sé, le dio diabetes, pero se la pasa comiendo dulce. O sea, pues eso no es compasión. En realidad sí, hay muchas cosas que nosotros hacemos, pero el Señor Jesús no nos ve con esos mismos ojos. En Mateo 14:14 dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En Mateo 20:34 y Marcos 1:41 dice específicamente que él tuvo compasión, porque entonces a veces, y esto acá es importante porque a veces cuando nos enfermamos o nos pasa algún accidente o alguna situación, o cuando nos sanamos, o cuando tenemos una enfermedad que nos azota, nos agobia, ay, pero ¿por qué Dios no me ha sanado? O sea, ¿qué he hecho mal? ¿O qué no he hecho? ¿O será que Dios no me ama? ¿O porque Dios sana a unos sí, a otros no? Y esto no es así, porque en realidad cuando conocemos su amor sabemos que Él ya lo hizo. Él dice que Él los sanó a todos y su voluntad es vida y sanar, pero muchas veces es porque por nuestra incredulidad, porque no recibimos, porque no creemos en que Él en verdad nos ama y que no importa si la embarramos o no, Él en verdad nos ama. Y quiero dar también aquí en este punto claridad que cuando nosotros entendemos su amor es lo que nos mueve a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestras acciones por su amor. El perdón, en primera de Juan 1:2 dice, Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. En Mateo 18:27 habla también del perdón por compasión. La libertad de la posesión demoníaca. En Marcos 5:19, ok, aquí es cuando en este capítulo, en Marcos 5:19, está hablando del endemoniado gadareno, que Jesús fue a liberar a un hombre que tenía una legión de demonios. Y él los versículos anteriores, él le dice, el endemoniado fue libre, el Señor lo liberó, y él le está diciendo que por favor, él quiere irse con él, que quiere seguirlo y estar con él. Y entonces aquí en este versículo, Jesús no se lo permitió, o sea, seguirlo, sino que le dijo, vete a tu casa,
a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, la compasión, este hombre vivía en las tumbas, se hacía daño, mataba a otros, o sea, estaba completamente poseído, pero por compasión el Señor tuvo misericordia de él y de nosotros. Compasión, enseñaba por compasión en Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Resurrección de los muertos. En Lucas 7:13, ok, aquí esto es de una mujer que se le murió un hijo. En esa época la mujer pues dependía del esposo o de los hijos, y esta mujer se le murió su hijo. Y al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y se acercó y tocó el ataúd. Los que le llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te digo, levántate. Entonces él resucitó a este hijo, a este hombre por compasión hacia la mujer, porque por su amor. La salvación y sanidad de un hombre moribundo. Lucas 10:33 habla de la historia del samaritano, que era un hombre que lo robaron y fuera que lo robaron, le pegaron. Eso no pasa hoy en día. Le pegaron, lo dejaron golpeado en el camino, estaba muy mal herido. Y por el camino pasaron sacerdotes, tal vez pasaron cristianos, pasaron, pero todos iban de afán y no lo dejaron, no lo ayudaron. Pero pasó un samaritano que lo que tiene que ver aquí que sea un samaritano era que no era, digamos, en este tiempo un cristiano, o no era un católico o una persona que conociera a Dios, o, ¿sí? Sino que era una persona que, es más, no tenía contacto con nada que ver, como si en esta época fuera tal vez un ateo, bueno. Entonces, que iba de camino y él sí lo ayudó, él sanó sus heridas y lo llevó a que lo cuidaran, y viéndole fue movido a misericordia. Entonces, esta parábola la cuenta el Señor Jesús, mostrándole cuando le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Entonces, movido a la misericordia, y nos muestra cómo el Señor ha tenido compasión de nosotros en todos los aspectos de la vida. Y aquí quiero profundizar un poco acerca de lo que es el amor humano. Ya vimos el amor de Dios, cómo nos demostró su amor y nos lo sigue demostrando, y cómo es el amor humano. El amor del hombre se basa en emociones. Entonces, amor condicionado por acciones. Es un amor egoísta y a veces es un amor controlador. Entonces, a veces, no, yo pues hoy sí te quiero mucho, mañana no, porque amanecí de mal genio, o tal vez me fue mal, entonces no quiero hablar con nadie, entonces no quiero nada. Entonces, hoy sí te amo, mañana no, y depende de las acciones. Entonces, ok, tú te portaste súper mal, entonces yo ya no te amo, o tú no me trajiste rosas, o no me trajiste chocolates. Ese es el amor humano, aún con nuestros hijos. No, a ti te fue muy mal en el colegio, entonces yo ya no te quiero porque me defraudaste o perdiste la universidad o lo que sea. Nosotros muchas veces, ese es el amor. O te portaste bien, entonces te doy un premio, entonces te pago, entonces te llevo, entonces sí, y a veces es controlador. No, tú no puedes hacer eso porque si no, no me amas. Y si tú me amas, haces esto y esto y esto. El amor al hombre. Entonces nosotros muchas veces estamos condicionados y pensamos, no, pero nosotros no somos así, pero somos personas complacientes con los demás. Y eso solo nos mantiene en esclavitud porque pensamos, ¿qué van a decir de mí? Y eso de cierta manera buscamos la aprobación de las personas. O, ¿qué van a pensar? O que, es decir, si les gusta lo que yo les digo, o qué pasa si le digo algo a alguien que no le gusta, o hago algo que no le gusta a nadie, o tal vez me pongo en contra de lo que es la verdad. No, pues yo, no, pues qué van a pensar o qué van a decir, o tal vez yo
hago cosas por complacer a los demás, pero en realidad hay muchas cosas que podríamos hablar del amor que es por conveniencia, por el amor que es egoísta, el amor que solamente, o sea, busca lo suyo. Ah, no, tú me dejas solo. Es decir, si tú te vas, pero no estoy pensando en la otra persona, sino estoy pensando en mí, en mí. Siempre, y ese es un amor, el amor más grande que nosotros tenemos es por nosotros mismos, pero distorsionado, porque nosotros, por encima de nosotros, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, pues para mí. Por encima mío no pasa nadie. Y esos son como muchos conceptos que tiene el mundo y que con los que nosotros hemos crecido acerca del amor. Pero, y así a veces vemos a Dios, o con este concepto de amor es que nos relacionamos con Dios. Entonces, por eso tenemos que entender que el amor de Dios es completamente diferente. El amor de Dios es libertad, nos hace libres. Cuando tú sabes cuánto te ama Dios, ¿a quién le importa lo que piensen los demás? Tú eres libre para poder vivir la vida que Dios planeó para ti y los anhelos que Él ha puesto en tu corazón. Tienes confianza. El amor de Dios te quita el temor. El amor de Dios, conocer cuánto te ama Dios, te soporta, te ayuda, te empodera, te da tu verdadero valor y la razón por la cual tú fuiste creado. Entonces, poder operar en señales y prodigios viene a entender cuánto Dios te ama. El amor de Dios produce una actitud de fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que en realidad oramos por una persona, pero nosotros miramos a veces con juicio, o nosotros a veces miramos con, uy, ¿será que sí se lo merece? ¿O qué hizo para estar la persona así? Pero cuando nosotros entendemos cuánto nos ama Dios, también entendemos cuánto Dios ama a los demás y eso nos permite verlos a los demás o poder hacer obras que, que ayuden a las demás personas. No porque esa persona se lo merezca o no, sino porque en realidad sabemos que Dios la ama así como nos ama a nosotros. Y esto hace que nosotros en verdad sabemos que si oramos por una persona para que sea sana, sabemos que no depende de cuánto, y nos quita a nosotros también del camino, porque a veces cuando vamos a orar por alguien decimos, uy, no, pero es que yo no soy lo suficiente espiritual, o esta semana no oré nada, o esta semana no leí la palabra, o no, la embarré, o sea, no, Dios, ¿cómo la va a sanar si yo oro? Pero eso nos quita el camino porque sabemos que así como Dios me ama a mí, ama a esa persona y no depende de lo que yo haga, depende del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces podemos tener confianza y ayudar a otros en libertad, no porque vaya a agradar a Dios ni nada, sino porque es lo que produce el amor, entender cuánto me ama Dios. Esto hace también que nosotros dejemos de pedirle a Dios cosas y nos demos cuenta que ya lo hizo. Entonces, nosotros, ay, le pedimos a Dios, ay, Señor, por favor, perdóname, pero ya te perdoné. O, Señor, sí, debemos pedir perdón cuando nos equivocamos, reconocer y que el hecho de que la embarremos es pararnos y decir, esto ya no está en mí, yo ya no debo hacer esto porque tengo un Dios maravilloso que me ama y esto me mueve a vivir y a cambiar mi manera de pensar. Y cuando le decimos, Señor, sáname, ayúdame, pero es que ya Cristo murió por nosotros en la cruz. Él ya lo hizo, Él ya nos lo dio, ahora nosotros tenemos que creerlo, ahora nosotros tenemos que recibirlo, ahora nosotros tenemos que confiar en Él, aún cuando tenemos una situación económica, Dios, y aún cuando vemos las cosas que pues no sabemos, o sea, no tenemos los recursos, no tenemos con qué pagar, vemos las cosas, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en Él, porque cuando sabemos cuánto nos ama, podemos confiar y saber que Él es proveedor
Y esto cambiará nuestras acciones, esto cambiará nuestra manera de pensar, esto también dictará cómo nos tratamos unos a otros. Dios ama al mundo, ¿no? Y entonces decimos, Dios ama al mundo. Pero el mensaje es, Dios me ama específicamente a mí, ¿sí? A veces pensamos, pero es que Dios sí ama, no sé, ama más a la hermana Teresa o al hermano Quique o al hermano Martín, porque él sí ora y él sí es súper espiritual y entonces le pido que ore por mí o lo que sea, porque él tiene una mejor relación con Dios y entonces, sí, porque yo definitivamente no, eso yo no, Dios me ama a mí. El Salmo 139, pues no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero como tarea o les pido de verdad, por favor, cada uno léalo y apropiese de este Salmo, porque aquí este Salmo habla de que Dios nos conoce profundamente y que no hay ningún lugar, que no hay nada que el Señor no sepa de nosotros. Es poderoso, pero que es para mí, no es para los demás, es para cada uno de nosotros. Dios me ama a mí, me conoce a mí. Entonces, este es el mensaje y por favor leer este salmo. La revelación del amor de Dios produce confianza, que a su vez produce obediencia. Entonces, yo confío en Dios, yo confío en que Él me ama, yo estoy seguro de que Él me ama, yo camino tranquilo porque Él me ama, entonces eso produce obediencia. Entonces yo sé que si Dios me dice, Yolima, ve a tal lugar y habla con tal persona y sabiendo que Él me ama, yo pues no voy a dudar de eso y yo voy y lo hago porque pues es mejor. O si me dice, bueno, múdate a la China y ve a predicar el evangelio y si yo sé que Él me ama, yo sé que eso va a ser lo bueno para mí. O si me dice cosas sencillas como, no sé, ayúdale a tal persona o haz cualquier cosa, yo sé que eso va a ser bueno para mí, o no vayas a tal lugar porque Dios nos habla. Dios quiere que nosotros escuchemos su voz y porque Él quiere protegernos. Entonces, ¿qué pasa si, no sé, tú le das una instrucción a tu hijo o a alguien, ¿sí? O le pides o le adviertes algo y esa persona no te escucha o no hace lo que tú le pides y la embarra, pues tú no o sea, tú dices, pues tú le dijiste, pero la misma persona no te escuchó, ¿sí? Entonces, la obediencia produce un ejemplo del amor de Dios al mundo y a otros creyentes, produce frutos, milagros, señales y maravillas. Es decir, mi vida debe estar llena de testimonios. Las demás personas deben decir, no, o sea, pues tu vida es sobrenatural, o sea, en tu vida se refleja el amor profundo de Dios, se refleja testimonios de Dios, todo lo que Dios ha hecho, no por mis méritos, no por lo que yo haga, sino por lo que Él ha hecho en mí. Entonces, eso muestra su amor. Comprender el amor de Dios por ti revolucionará tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque no nos acercamos a Dios basándonos en nuestra propia justicia, o sea, pues yo soy bueno, soy maravilloso, sino en su justicia y en nuestra posición como hijos e hijas. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, lo que dice en Hebreos 4:16. ¿Por qué? Porque un hijo no viene a decir, ay, papi, por favor. No, el hijo llega y pide y sabe que su papá, como sea, le va a dar las cosas, como sea, va a suplir sus necesidades. El amor de Dios produce nuestra respuesta y reacción hacia Él. Entendemos que le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, yo no estoy amando, yo no estoy obedeciendo, no estoy cumpliendo una serie de cosas y haciendo otras, sino que me acerco disfruto una relación con Dios, disfruto el orar, disfruto el ir a la iglesia, disfruto el alabar,
disfruto caminar con Dios porque estoy seguro, porque Él me ama. Y entonces lo puedo amar porque Él me amó primero y no es una orden y no es una obligación. Y yo ya no quiero hacer las cosas que no le agradan a Dios porque Él me ama. Y entonces yo lo puedo amar a Él libremente. No trabajamos para ganar aceptación, sino que trabajamos porque ya somos aceptados y ungidos. Entonces, me produce de mí ayudar, bendecir, caminar en fe, porque no porque Dios me vaya a amar más o me vaya a aceptar, sino porque ya soy aceptado. Crecemos en una relación y comprensión de la gracia de Dios hacia nosotros. La gracia de Dios es maravillosa y podemos entenderla. Segunda de Timoteo 1:9. Y bueno, leamos segunda de Timoteo 1:9 rápidamente. Segunda de Timoteo 1:9. Un momento. Segunda de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 9. Dice, perdón, qué pena un momento. Dice, ya va, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando conocemos el amor de Dios, conocemos la gracia de Dios y la experimentamos. Y bueno, aquí decimos, y bueno, ¿y cómo crecemos en el amor de Dios? ¿Cómo podemos empezar a entenderlo? Porque es algo que en verdad necesitamos vivir y experimentar. Y pues aquí hay unos puntos que podemos traer. Estudiando la palabra de Dios desde el punto de vista de Dios. Y aquí es como tú puedes leer la Biblia de dos maneras, o viendo la ley, o sea, es decir, lo que tienes que hacer, lo que tienes que obedecer, o viendo la palabra de Dios como una carta de amor, viéndola como para ti, haciéndola personal. Entonces, no sé, un ejemplo, aquí en la que acabamos de leer, segunda de Timoteo 9, ¿quién nos salvó? Entonces, ¿quién me salvó? A mí y me llamó con llamamiento santo a mí, Yolima, o Martín, o Luz Marina, o Camilo, o Quique, me llamó a mí, ¿sí? Con llamamiento, no conforme a mis obras, sino según el propósito suyo. Y me apropio de esa palabra para mí y la veo y doy gracias. Gracias porque me llamaste. Gracias porque me salvaste. Gracias porque lo diste por mí. Es mío. Es algo con lo que yo me apropio y lo veo desde su, porque la palabra la podemos ver como una carta de amor para nosotros. Podemos pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe sobre el amor de Dios. Yo estoy leyendo la palabra y estoy diciendo, el Espíritu Santo, muéstrame, muéstrame, enséñame. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y nos enseña todas las cosas. Y Él nos enseña porque Él nos muestra el amor de Dios. No siendo conformistas al descubrir el amor de Dios, ¿sí? Sino que, ok, Dios me ama, camino confiado, sino que yo estoy destinado a participar en Él. Yo vivo un amor activo, vi un amor de relación, de comunión, de caminar, de vivir, de experimentar. Entonces yo me gozo la vida, me gozo cada momento. Así, eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque yo camino en paz y camino confiado. ¿Por qué? Porque sé que Dios me ama. Y pase lo que pase, Él siempre estará conmigo. Y si tengo que morirme, pues me voy a estar con Él y puedo caminar en perfecta paz porque no hay nada que me separe de Él. Entonces yo, no importa lo que digan los demás, no importa lo que me hagan, no importa nada porque yo tengo la certeza de que Dios me ama y conozco su amor. Pidiendo a Dios que nos muestre cuánto nos ama cada día. Y esto es un reto, es un reto. Si tú le pides a Dios, muéstrame, Él no lo mostró desde que, o sea, todo el tiempo nos lo ha mostrado, todo el tiempo nos ha mostrado su amor.
y Él está más interesado en que nosotros conozcamos su amor que en nosotros conocerlo, porque Él nos amó primero. Y si tú le pides a Dios que te muestre cuánto te ama cada día, tú vas a ver milagros en tu vida, tú vas a ver cómo eso transforma tu vida y vas a darte cuenta de cuántas cosas el Señor ha hecho por ti. Tu corazón reconocerá el amor de Dios por ti y será diferente para cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero que sea algo que nosotros podamos hacer, que podamos vivir, y ustedes van a ver, yo lo he experimentado, yo le he pedido a Dios, muéstrame, Él no tiene miedo de mostrarle el amor a su novia, o qué novio enamorado no le muestra a la novia cuánto la ama, no le da, y lo dice la palabra, Él nos ama, Él comparó su amor por nosotros, por un amor de esposos, un amor tan maravilloso. Entonces, hermanos, yo les pido de verdad, pídanle al Señor, muéstrame cuánto me amas. Y ustedes van a ver cómo el Señor llena más. O sea, ya estamos, Él ya está en nosotros, pero cómo tú te vas a dar cuenta, cómo cambia tu manera de pensar y cómo ves cosas y detalles que el Señor ha hecho por ti en tu vida, que tú tal vez no te habías dado cuenta, que son maravillosos, y vas a ver toda tu vida, todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en ti y todo lo que Él quiere hacer y más. Mira, comprender el amor de Dios te permitirá decir no a las mentiras y ataques del enemigo. Y aquí esta imagen la puse porque muchas veces, pues, es como, ay, o sea, para el mundo, para muchas personas, el que nosotros estemos en Dios y que conozcamos su amor, ay, están locos o no saben, pero es que nuestra vida debe reflejar a los demás el amor, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama Dios. Y así los demás se burlen o nos digan que estamos locos o lo que sea, nosotros mostramos el amor de Dios en nuestra vida. Eso no nos importa porque no vamos a escuchar las mentiras. Enamorarte de Dios te hará el deseo de decirle no al diablo. Entonces, cuando venga la tentación o cuando vengan cosas, tú sabes que eso, tú no caminas en ello porque tú caminas en la verdad, tú caminas en el amor de Dios. El amor de Dios te hace comprender tu valor, lo que Él ha hecho por ti, cuánto te ama, quién tú eres ahora, porque Dios no te salvó simplemente porque, sí, o sea, a veces vemos también un poco más la gracia, porque Él te ama porque tú eres creación de Dios, porque tú fuiste creado para buenas obras, porque el Señor, Él tiene un propósito para todos, ¿sí? Y Él quiere que nosotros lo conozcamos. Ay, amor, perdón un momento, se me va a quedar sin batería, ¿me alcanzas el cargado? Por favor, qué pena. En mi cuarto. El amor de Dios te hará ver las cosas que se basan en el miedo y las que se basan en el amor. Es decir, a veces nosotros actuamos por temor, ¿sí? Ay, si yo no hago esto, lo otro, pues sí, ¿qué va a pasar? Y podemos identificar lo que se basa en el amor. El amor perfecto echa fuera el miedo. Por lo tanto, si estás atormentado por el miedo, necesitas crecer en tu comprensión del amor de Dios por ti. Esto te dará libertad. Es decir, que tú puedes caminar sin temor, como ya lo hablábamos. Yo yo les quiero dar un corto testimonio. Yo hace poco pues renuncié a mi trabajo, no estaba teniendo paz, yo tenía miedo pues por la situación económica, por las circunstancias, pues por muchas cosas, porque tenía muchos compromisos, pero yo experimenté eso. Cuando el Señor empezó a mostrarme cuánto, o sea, empecé a vivir todo esto, yo te amo, no te va a faltar nada, confía en mí, tus planes son más altos, porque yo no tenía paz, yo no podía dedicar tiempo a mi familia, a mis hijos, a compartir el evangelio, estaba teniendo muchos problemas, me sentía, y hay decisiones que a veces tú tienes que tomar, pero son decisiones que tú tienes que
entender, ¿sí? Yo sentí una dirección clara de Dios y se lo pregunté y Él me lo confirmó y me lo ha dicho de muchas maneras y estoy confiada porque yo sé cuánto me ama Dios. Y para el mundo tal vez es como, bueno, pero tú estás loca, te vas a dedicar al evangelio, vas a irte de misionera y de qué vas a vivir y cómo le vas a hacer y qué va a pasar con tus hijos y qué va a pasar con las finanzas y la situación está muy difícil y no hay trabajo y bueno, tantas mentiras y tantas cosas, pero ¿qué ha dicho mi padre? Confía en mí, yo te amo, yo soy tu proveedor, mis planes para ti son más altos, tu vida está en mis manos, con amor eterno te he amado. O sea, Dios me ha dado muchas promesas y yo le creo a Él y yo confío en Él y he visto su gracia y su poder en mi vida de maneras que de verdad, si yo les contara todo lo que Dios ha hecho por lo que vemos con mi esposo que está aquí, que sí, entonces de verdad que yo los animo, hay decisiones que el Señor a veces tenemos que tomar, pero basados en que yo sé cuánto me ama y yo sé que Dios tiene grandes planes para mi vida y su provisión no falta. El Señor me ha abierto puertas que jamás me imaginé que, pues yo digo, solo es por su gracia, no por lo que yo sé, no por lo que yo hago, no porque, no, es por su amor inagotable, es porque en verdad me ama. Y hermanos, los animo a que le pregunten, Señor, o que le digan cuánto, muéstrame, y ustedes se van a dar cuenta cuánto el Señor los ama, cuánto nos ama cada uno. Y esto hace que nuestra vida sea transformada. Hasta aquí la enseñanza. Ahora sí, las preguntas, si tienen algo que compartir, adelante. Bueno. Tenía preguntas. Tú tienes preguntas. Aquí con nosotros nos acompaña Luz Marina.